que coticé 27 años pagándole al seguro, 27 años, pero por edad no la puedo recibir, ¿sí? Hasta los 62 años, tendría que pagarle otros 6 años más al seguro, es decir, 33 años, viejo, para recibir la pensión. Luego de trabajar hasta que aparecen las canas y las arrugas, todo ciudadano añora tener una pensión después de cumplir la edad. Pero la nueva gente que sale ahorita pensionado no tiene posibilidad de salir pensionados, es eso. Sin embargo, ese logro parece no ser sinónimo de felicidad. Cada mes me toca acudir allá para reclamarla, hacer las colas que toca hacer siempre en un banco para reclamarlas. Guillermo Cuartas dedica algunas tardes al ocio luego de trabajar 27 años en la empresa de acueducto de Bogotá y de pensionarse hace 3. Entonces se le rebaja la pensión a uno en un 50%. Quiere decir que usted ya no recibe cesantía, no recibe vacaciones, no recibe premio de vacaciones, no recibe los incentivos que recibe cuando está trabajando como activo en una empresa. Jorge Eliezer Pineda tiene 70 años y asegura que tuvo que demandar para obtener su pensión. Los mismos gobiernos que han estado en nuestro país han sido los culpables de lo que nosotros vivimos. Wilson Páez considera que la situación laboral actual, pensando en un futuro, debería estar en la agenda de los candidatos presidenciales. La juventud de hoy, con todo este sistema laboral, con este sistema de contratación, con este sistema de cooperativas, de temporales, de contratos de prestación de servicio, de contratos de obra-labor, no hay esa continuidad laboral que sí nos permitía en el pasado estar trabajando constantemente y tener una estabilidad laboral. Elio Ramos se pensionó hace 27 años. Asegura que es un privilegiado porque lo logró antes de que entrara en vigencia la ley actual. Tengo compañeros y amigos que trabajaron conmigo, llevan 35 años, 40 años en la gobernación, no se han podido pensionar porque la pensión, el salario se les reduce en un 40-50%. Fernando Ramírez tiene 77 años y se pensionó hace 22. Manifiesta que hoy tiene un pequeño local donde vende tornillos para completar sus gastos. Ya con estos años tiene que tener uno es paciencia y cuidarse de algún mal, alguna cosa que lo llegue a coger a uno por delante, y el servicio de salud está muy malo, muy malo. Jorge Sánchez cumplió 68 años. A veces sonríe, pero no es feliz. Se queja por el costoso y mal servicio de salud que recibe, pero le preocupa aún más lo que viene. Esperando que el gobierno que llegue no nos vaya a hacer una reforma pensional que nos perjudique más todavía a nosotros. Nos quite, si por lo menos no nos dan, que no nos quiten lo que ya tenemos. Cada uno de ellos ya vivió la etapa laboral y ahora padece la etapa pensional. Saludos y bienvenidos a Cámara de Acción, un programa de opinión y análisis de la Cámara de Representantes. Los personajes con quienes conversamos en nuestra nota de introducción son una muestra clara de cómo funciona el sistema pensional colombiano. En el país hay hoy cerca de 3,5 millones de mayores de 65 años. De ellos, solo aproximadamente 2,200,000 tienen una pensión, que en la mayoría de los casos les es insuficiente para vivir. Y lo más grave, 1,300,000 ancianos colombianos no tienen su vejez asegurada. ¿Culpa de quién? ¿De ellos o del sistema? Ese es nuestro tema de hoy en Cámara de Acción, que comenzamos viendo cómo funciona el sistema de pensiones en Colombia. El sistema de pensiones en Colombia tiene una particularidad. Existen dos regímenes distintos. Uno es un régimen pensional de naturaleza pública que está siendo administrado por Colpensiones y lo llamamos régimen de prima media. Y está el régimen de ahorro individual, que está siendo administrado por fondos de pensiones privadas. En Colombia, lo mínimo que se cotiza es sobre un salario mínimo y lo máximo sobre 25 salarios mínimos. La persona que gane más de 25 salarios mínimos cotizará sobre ese valor. ¿Cuáles son los requisitos para pensionarse? Para el caso de Colpensiones, son 1.300 semanas de haber cotizado al sistema y tener 57 años para el caso de las mujeres y 62 años para el caso de los hombres. En el caso del régimen de ahorro individual hay una pequeña diferencia para el caso de los que ahorran sobre un salario mínimo, y es que se pueden pensionar con 1.150 semanas de cotización, pero las edades son las mismas. ¿Cómo se calcula la pensión? Lo que se hace es calcular lo que llamamos el ingreso base de cotización, que se calcula sobre el promedio de los salarios de los 10 últimos años. Entonces, sobre ese promedio,
se hace el retorno respectivo que dependiendo de la norma que la cobije a la persona está entre el 68 y el 75% más o menos de retorno. Y en el otro régimen pues depende de tu ahorro individual. Una vez has adquirido el derecho, pues se mira cuánto tienes en tu cuenta ahorrado, se contrasta tu edad y tus condiciones con una tabla de mortalidad para ver cuál es más o menos la expectativa de vida que te queda y dependiendo de esa expectativa de vida, digamos 30, 40 años, entonces se mira de ese ahorro individual cuánto alcanza para esos 30 años y se hace el respectivo cálculo de cuánto sería mensualmente. ¿Qué hacen con la plata que uno cotiza? Cuando estás en el régimen de prima media, digamos que el riesgo se dispersa porque tu dinero pasa a un fondo común donde todos depositamos para las pensiones de todos los afiliados a ese sistema. Entonces, el riesgo queda ahí diluido entre en ese fondo, pero además existe un garante que es el Estado, ¿no? Porque esto se convierte en un fondo de naturaleza pública. En los fondos de ahorros privados, las administradoras de esos fondos invierten esos recursos que uno está ahorrando y los invierten en diversas alternativas, puede ser en bonos del Estado, en acciones, tanto nacionales como extranjeras, en diferentes productos financieros especializados y lo invierten en la medida en la que tú hayas escogido el nivel de riesgo que quieres, ¿no? A todo cotizante a un fondo de pensión de estos privados les ponen a escoger si quieren un nivel de riesgo moderado, si quieren un nivel de riesgo alto o si quieren un nivel de riesgo medio. Ciertamente, nuestro sistema pensional está lejos de ser perfecto y le llueven críticas de todos los sectores. Veamos a continuación cuáles son sus mayores defectos. La primera crítica que se le hace al actual sistema pensional colombiano es la cobertura. La población que está en edad de trabajar son 22.200.000 personas y solamente 7.600.000 cotizan permanentemente mes a mes al sistema de pensiones. Es decir, una tercera parte de las personas que están vinculadas al mundo del trabajo. De acuerdo con las encuestas de hogares, solo un 24% de las personas mayores en Colombia tienen una pensión en este momento y el porcentaje que tiene pensión se iría reduciendo con las reglas actuales y con el nivel de informalidad que hay hoy en Colombia, de tal forma que hay proyecciones que sugieren que si no hacemos nada, hacia el año 2050 ese porcentaje sería apenas 17%, o sea, más del 80% de las personas que llegaran a edad de pensión no se jubilarían. La inequidad es la segunda gran crítica hecha al sistema. Lamentablemente, el estándar de pensiones en Colombia, el 80% de la población pensionada devenga entre 1 y 2 salarios mínimos, mientras que hay una inmensa minoría que devenga pensiones muy altas, lo que genera una inequidad al sistema que hay que tratar de corregir. Unos muy pocos adquieren unas cuantías muy grandes y otros muchos unas muy pequeñas, pero no compensa en términos intermedios. Por eso se plantean reformas que son bien difíciles, sobre todo y tienen que ver con la ampliación de la edad o con la ampliación de las semanas de cotización. Es que el sistema es inequitativo, ¿en qué sentido? No hay proporción entre lo que se cotiza y lo que se recibe, y vuelvo digo en las pensiones altas. El que quiera ganarse una pensión alta, que la ahorre. Para esto está el régimen de ahorro individual. Si tiene altos ingresos, ahorre y gánese la pensión que quiera. Pero es que en el sistema de prima media se gana la alta pensión, pero sin cotizar. Y al final del día termina el gobierno a través del presupuesto nacional de la nación subsidiando esas pensiones altas. Las pensiones hay que ver de alguna manera cómo se equilibran un poco más, que los de abajo tengan posibilidades de mejorar las pensiones y que los de arriba tengan pensiones que por lo menos sean mucho más equitativas. La dificultad de sostenibilidad financiera es la tercera que se hace al sistema pensional. La prima media al menos requiere 38 billones para financiarse que salen del presupuesto nacional y que no están suficientemente bien financiados a través de la cotización que hacen todos los colombianos cuando les descuentan de sus salarios. En primer lugar, le cuesta al Estado una cantidad muy grande de recursos, tanto que en este momento de cada 100 pesos que pagamos los colombianos en impuestos para el gobierno nacional, cerca de 27 pesos, o sea casi una tercera parte de los recursos, se van a cubrir el déficit del sistema pensional.
La competencia entre Colpensiones y los fondos privados es la cuarta crítica hecha al sistema. Esa competencia genera situaciones difíciles porque la mayor parte de la población cotiza durante su vida laboral a las AFPs privadas, pero cuando llega a la edad, en el último momento en que puede decidir si se cambia, a los 47 años en el caso de las mujeres, a los 52 años en el caso de los hombres, que es 10 años antes de la edad de pensión, en ese momento se trasladan masivamente de las AFP hacia Colpensiones. Hoy Colpensiones le brinda una garantía a las personas que están cotizando y los fondos privados les ofrece otra. Allí tenemos que articular y unificar verdaderamente que todos tengan el mismo beneficio y el mismo derecho cuando se cumpla su pensión. ¿Y qué dice la gente? ¿Qué opinan los pensionados? ¿Cómo creen que el sistema pensional funcionaría mejor? Salimos a la calle y les preguntamos. Primero que todo, que el sistema pensional sea bien igualitario para todo mundo. Que ese 12% que nos quitan para salud nos lo devuelvan como prometió Santos en sus campañas presidenciales y cuando el Congreso aprobó la rebaja del 12% al 4%, él se negó a firmar. Que reconociera el trabajo, primero el promedio de salario en un 100% para el trabajador. Yo tenía un régimen de transición y hace 6 años empecé con el trámite de la pensión y en ese momento me negaron la pensión y tuve que trabajar 6 años más para cumplir las nuevas condiciones de este sistema. Sería mucho más beneficioso para los trabajadores si permanecieran las mismas condiciones durante la pensión que las que uno tenía cuando estaba siendo trabajador. Creo que el sistema pensional en Colombia debe quedar solamente público para que garantice que haya una redistribución. Cambiaría la edad para poder, que no sea tan larga la edad para la gente pensionarse. El tema pensional es una preocupación común para todos los gobiernos y particularmente para los países latinoamericanos en donde crece aceleradamente el número de personas mayores. Demos una mirada a América Latina para ver cómo estamos. Se estima que el número de personas mayores de 60 años se duplique para el 2050, poniendo en graves aprietos los sistemas pensionales en América, donde la edad para pensionarse más baja la tiene Bolivia, con 58 años, 60 años Ecuador, Uruguay y México. En Colombia se pensiona la mujer a los 57 años y el hombre a los 62. Estados Unidos a los 62 años. En Argentina y Chile la mujer a los 60 y el hombre a los 65. En Perú a los 65 años. En Brasil no existe edad mínima para pensionarse. Las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35. La edad promedio legal de pensión por vejez, siempre y cuando haya cotizado en su vida laboral, es en América 62 años, mientras que en Europa asciende a los 65 años. La reforma pensional es un tema recurrente desde hace mucho tiempo en los gobiernos y los congresos. Todos están de acuerdo que hay que cambiar el sistema. ¿Pero cuáles son los posibles modelos? Veamos. El mayor rubro del presupuesto general de la nación, es decir, 41 billones de pesos, se destina al pago de pensiones que solo beneficia a algo más de 2.5 millones de personas. Cada año el gobierno nacional busca de dónde echar mano para cubrir este gasto. La verdad es que no hay plata para los pensionados presentes y mucho menos para los futuros. Esta situación es conocida como la bomba pensional. Según expertos, en el Congreso no se ha presentado un paquete legislativo que resuelva la situación pensional del país. Realmente no ha habido unos proyectos importantes. Se habla de proyectos, pero no llegan siquiera a presentarse. Ha habido algunas manifestaciones, como por ejemplo la reducción en la cotización a los pensionados, otro referente a riesgos laborales y pensiones de riesgos laborales, pero no es de pensiones. Y la reforma, realmente la última gran reforma fue del año 2003. Proyectos reales existentes en curso no han existido. Luego se necesita un trabajo fuerte del país para crear un real proyecto. Esta preocupante situación nos pone frente a una realidad.
Colombia necesita una reforma pensional con urgencia. Estos son los modelos planteados. El primero es el propuesto por los fondos privados y la ANIF. Ellos han dicho que la reforma pensional necesita, digamos, necesariamente demanda en este momento del Estado un marchitamiento o un exterminio del régimen público de pensiones. Lo que ellos dicen es, hagamos que el sistema general de pensiones sea simplemente el régimen de ahorro individual con solidaridad, es decir, el régimen privado, que ellos sean los que administren los fondos de pensiones de los colombianos. Otra es hacer una reforma paramétrica. ¿Qué significa la reforma paramétrica? Cambiar determinados parámetros para que una persona se pueda pensionar en el régimen público. Entonces es el eterno debate si subimos la edad de pensión o si subimos las semanas cotizadas. Eso, digamos, tiene un apunte financiero, eso apunta a la financiación del sistema público de pensiones, pero en el corto y el mediano plazo. La tercera forma de hacer una reforma pensional, que yo creo que es la más adecuada, es un sistema de pilares. En el primer pilar están las personas que no alcancen a cotizar un salario mínimo. Eso asegura que las personas más pobres alcancen a tener una pensión eventualmente. El segundo pilar sería el régimen público de pensiones, y es que las personas que tengan un trabajo formal y que ganen entre 1 y 4 o 1 y 6 salarios mínimos, esa ya es la discusión más técnica, más economista, aporten todos a un fondo común. Y un tercer pilar, que es el régimen de ahorro individual, es las personas que ganen entre más de 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues entran a las pensiones complementarias que les ofrece el régimen de ahorro individual con solidaridad. Y esto es lo que opinan desde la Cámara de Representantes. Hoy, cerca de 20 millones de colombianos aparecen cotizando tanto en el régimen privado como en el régimen público. Sin embargo, solo menos de la tercera parte de ellos mantiene una cotización activa, es decir, cerca de 6 millones de colombianos. Allí es donde debe aplicar una verdadera reforma pensional. Lo que nosotros creemos es que en Colombia hay que hacer una reforma laboral para garantizar condiciones estables de trabajo, que se cotice desde muy joven, y en segundo lugar que esos fondos privados empiecen a pagarle lo que le corresponde a las personas que hoy en día no le están reconociendo una pensión digna. Una reforma pensional en Colombia hay que hacerla no porque haya una bomba pensional, sino porque qué futuro van a tener los adultos mayores en Colombia, en un país donde la mayoría de las personas estamos envejeciendo rápidamente y no hay una sustitución generacional para conservar un bono demográfico en el régimen de prima media. Hay muchos intereses en juego, financieros, políticos y sociales, que hacen de la concertación del sistema de pensiones un reto que Colombia ya no puede seguir evadiendo. Será en el Congreso donde se definan finalmente los cambios al sistema pensional colombiano. Vamos al punto y veamos las apreciaciones del presidente de la Cámara, Rodrigo Lara Restrepo. Como hemos visto en este programa, existe una verdadera crisis en el Sistema General de Seguridad Social de Pensiones. El déficit de financiación del Sistema General corresponde a 42 billones de pesos que se desprenden del presupuesto general de la Nación. Esos 42 billones de pesos, para que ustedes hagan una idea, equivale a la totalidad del recaudo anual por concepto de IVA, es decir, todo lo que pagan los colombianos en IVA al año equivale al déficit básicamente del Sistema General de Pensiones. Sin embargo, fíjense ustedes, esos 42 billones, ese déficit solo cubriría hoy en día la pensión de 2,5 millones de colombianos, lo cual equivale únicamente al 35% de las personas en edad de retiro, es decir, solamente 35% de los colombianos en edad de retiro se pueden pensionar porque cotizaron lo suficiente. No obstante, hoy en día, para poderle pagar a ese 35%, tenemos un déficit de 42 billones de pesos, para que vean la dimensión de este hueco. Lo más preocupante es que de continuar la situación actual, para 2050 el gasto público correspondiente a pensiones ascenderá a aproximadamente 268 billones de pesos de hoy, cubriendo apenas una tercera parte de las personas en edad de jubilación. Es decir, en 2050 habrá mucho más personas en edad de jubilación, porque ustedes saben que la pirámide de edades se ha invertido, va a haber mucho más personas ya en edad de retiro que las que hay hoy, y eso va a llevar a que ese déficit ya no sean 42 billones, sino 268, cifras muy locas. Ante este panorama tan complejo, resulta necesario avanzar
por consiguiente en una gran reforma al sistema general de seguridad social en pensiones, atendiendo básicamente dos principios. Primero, realizar completa y definitivamente el derecho a la pensión para todos los colombianos. Envejecer no puede significar pobreza, o el derecho a envejecer dignamente no puede ser únicamente un privilegio de unos pocos. Segundo, debemos diseñar un sistema de complementariedad de pensiones, es decir, un sistema que elimine definitivamente el sistema de competencia entre regímenes, es decir, un sistema en donde compite el régimen de ahorro individual con el de prima media. El modelo de pilares que estamos pensando estaría integrado por un primer pilar de carácter asistencial, en el cual se otorgarían beneficios públicos a quienes no cuenten con poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Para las personas más pobres, que no tuvieron un trabajo permanente y constante durante toda su vida, pues esas personas tendrían que estar en un pilar asistencial y recibirían un subsidio por parte del Estado. El segundo pilar se garantizaría en ese pilar una pensión básica a partir de un fondo común de cotización, y en el tercer pilar, es decir, el sistema privado, se ofrecería una pensión complementaria a las personas que hayan hecho las cotizaciones más altas. Este modelo garantizaría así una mayor equidad entre los pensionados y aliviaría significativamente la carga presupuestal del Estado, que podrá invertirse en otros gastos prioritarios como la educación o la salud de los colombianos. En el Congreso de la República tenemos esa gran preocupación y al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de la responsabilidad histórica que nos corresponde en el próximo Congreso para de verdad tomar el toro por los cuernos, tomar el toro por los cachos y de verdad enfrentar este problema al que no podemos seguir postergando. Tenemos que discutir a profundidad este problema, pensando siempre en el interés general de los colombianos, a fin de evitar que esto se convierta en una bomba social para la próxima generación. Y ahora las noticias de la Cámara con Diana Margarita Soto. ¿Qué tal, Diana? Otoniel, muchísimas gracias. Hoy comenzamos, como de costumbre, en el Salón Elíptico de la Cámara. Desde allí, Héctor Fabio Hincapié nos cuenta lo más importante de lo que sucedió en las sesiones plenarias de esta semana. Adelante, Héctor Fabio. Hola, un saludo especial para todos. Les presento un rápido resumen desde la actividad legislativa en la plenaria de la Cámara de Representantes. En manos de la Corte Constitucional queda el proyecto que busca establecer mejores condiciones de pensión a los miembros del nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Pasó en conciliación el proyecto que busca reglamentar la naturaleza y designación de las propinas. Fue aprobado el proyecto para el control de la obesidad. Asimismo, fue negada las objeciones presidenciales presentadas en la corporación, en este caso para fortalecer la Universidad de La Guajira. Invitamos a esta hora al representante Alfredo de Luque para que nos hable sobre este tema en particular, representante. Bueno, es muy importante porque la plenaria de la Cámara de Representantes no aceptó las razones por las cuales el presidente se negó a sancionar la ley que permite nacionalizar la Universidad de La Guajira. Hoy presentamos el informe de objeciones donde la Cámara de Representantes dice que no está de acuerdo con las razones que dio el presidente en su momento, de manera tal que el proyecto de ley seguirá su curso. Solo falta que el Senado de la República haga lo mismo, es decir, que en la plenaria de ellos también determinen que el presidente no tuvo razón en el momento en que objetó dicho proyecto de ley, de manera tal que podamos nosotros avanzar con esto. Es una muy buena noticia para la Universidad de La Guajira porque ya algunos habían perdido la esperanza y creían que este proyecto se iba a enterrar, pero hoy la Cámara de Representantes está diciendo que no está de acuerdo que con las razones jurídicas que expusimos hoy desde el atril, de manera tal que hoy es un buen día para la Universidad de La Guajira, para sus estudiantes, para su cuerpo docente y para todos los habitantes de esa península. Compañeros, es la información desde la plenaria de la Cámara de Representantes. El río Ariari se llevó una carretera en la que se habían invertido 7.000 millones de pesos. La vía había sido inaugurada en enero pasado por el presidente Juan Manuel Santos. Los destrozos causados en el río se encuentran en el kilómetro 68 de la vía Meta-Guaviare. El daño afecta principalmente a Puerto Limón y Puerto Santander, que quedaron prácticamente aislados. La denuncia la hace el representante electo por el Guaviare, Alexander Bermúdez, quien a la vez reclama la atención de Invías. Aquí incluimos el sur del Meta, el Guaviare y algunos departamentos que se comunican por ahí. Alrededor de unas 200.000 personas transitamos o nos comunicamos por esta vía.
y el Guaviare es una despensa agrícola para Colombia. Es muy importante esta vía, es la única que tenemos y que por lo tanto necesitamos protegerla para que por ahí continuemos conectándonos con el interior del país. Pues ya se había anunciado lo que está pasando, porque las obras que debían iniciar en el mes de diciembre pasado, ya estaba publicado el contrato, pues nunca nos dieron razón y no nos dieron una justificación de por qué no iniciaron en el verano, sino pues lo iniciaron fue en el invierno, y eso se les dijo a los ingenieros, se les dijo a todos que eso iba a pasar. No vemos los resultados que se esperaban y eso a raíz de estos trabajos mal realizados, como decimos las comunidades, se ha venido antes afectando más la vía nacional. Los habitantes opinan que ha habido negligencia, lo cual pone en serio peligro a la totalidad de la vía y a la inversión de 7.000 millones de pesos. A esto, dicen ellos, se suma el mal estado de la vía terciaria, cuyas obras de mitigación poco han servido. Esto es todo por el momento. Regresamos dentro de una semana. Volvemos contigo, Tony. Gracias, Diana. Y gracias también a ustedes por su compañía en esta emisión. Dentro de 7 días regresamos con más Cámara Acción. Hasta entonces.